De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó cuando escuché. Iremos a la casa del Señor. Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman, que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, que exulten y que se sacien de su maternal consolación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús a este banquete de amor, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno, ya en el cuarto domingo de nuestro tiempo de gracia, la Cuaresma. Nos unimos para orar en la Pascua de Blancanelli Pinzón Botero, uniéndonos a la intención de Juan Carlos Arboleda Medina. Y todos aquellos que se suman a nuestra intención y al deseo de celebrar en la distancia por su salud y bienestar, sean bendecidos por el Señor. Nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde implorar el favor de Dios. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras
y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos los palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor, su Dios, esté con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántennos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canten todos la alegría de vivir en Dios. Todos. Canten la alegría de vivir en Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, y hemos venido entonces con una tarea especial en este tiempo de Cuaresma. ¿Cuál es esa tarea? Crecer en la dimensión espiritual. Acabemos con esa tibieza, esa pobreza espiritual. Para ello recordemos, estamos en el templo. Podemos ir a nuestras casas y hacer de ellas también templos. Porque lo que aquí celebramos, lo que aquí vivimos, la idea es llevarla a casa. Así como Jesús cuando salió de la sinagoga y fue a casa de Simón y Andrés. Luego decíamos, ojalá viéramos y vieran en cada uno de nosotros un templo en el que también habita Dios. Cuando Jesús decía 8 días atrás, destruyan este templo y en 3 días se los vuelvo a construir. Pero hablaba del templo de su propio cuerpo. La invitación sigue siendo la misma. Construir, por ese llamado a la conversión, un mundo diferente. Pero muchas veces ese mundo no es distinto, no es diferente, porque nosotros no lo hacemos así. Y lastimosamente siempre buscamos culpables afuera y pensamos que el culpable de muchas cosas malas que sucedan es Dios. Miremos nada más así en el libro de las Crónicas. Los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos, profanando el templo del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. ¿Quién se torció? ¿Quién fue infiel? ¿Quién imitó aberraciones de otros? ¿Quién se dejó tentar? El pueblo. Y entonces pueden venir sobre la persona que ha obrado mal un montón de situaciones críticas. Y entonces se va a preguntar, Dios mío, ¿por qué me estás tratando de esta manera? No, un momento. No es la acción de Dios la que determina que el mundo sufra y que haya tristeza en tantos momentos cuando nos piden celebrar. Es el gozo
y la alegría. Cuarto domingo de Cuaresma, por eso el color de las vestiduras, porque es el domingo letare, el domingo que ya nos está acercando al gozo de la Pascua. Pero yo no puedo culpar a Dios de las dificultades por las que paso, cuando pueden ser consecuencia de mis actos. Y mis actos son consecuencias de palabras que escucho y replico, o de mis pensamientos también negativos. Y al final, es interesante cuando nosotros leemos en ese texto que aparece un personaje como Ciro, rey de los persas, y le dice al pueblo: regresen. Otros los han tratado mal por su infidelidad, por su mal comportamiento. Esto es suyo. Y él dice: soy un instrumento de Dios para que regresen a lo que les pertenece. Y eso deberíamos leer nosotros siempre, que Dios nos ama a tal punto que nos sigue dando oportunidades, pese a que nosotros nos olvidamos del mandato que nos decía: amar a Dios sobre todas las cosas, como nos lo fue narrado 8 días atrás, santificando su nombre y dedicándole un tiempo en el culto, es decir, en la oración, en la comunión, permanentemente. Allí está la situación. Y luego viene aquello de que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Pero si yo no escucho cuando me hablan, si otras cosas me entretienen o desvían mi atención, cuando me pidan hablar de Dios, ¿qué voy a hacer? Pues me quedo callado. Porque como uno no habla de lo que no sabe, no debe hablar de lo que no sabe o no conoce. Entonces me piden dar un testimonio y no, es que yo no tengo la elocuencia ni las palabras que usted tiene. No, es que yo no he sabido escuchar y no he sabido atender. Cuando me exhortan, cuando me invitan a que la vida sea diferente. Y si llegamos hasta el texto de Pablo a los Efesios, en la segunda lectura, Pablo nos recuerda una cosita sencilla, hermanos: Dios no es el que condena, Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Y nos amó estando nosotros hundidos en el pecado, y nos hizo revivir con Cristo. Y por eso podemos disfrutar de una salvación si comulgamos con Él. Podemos disfrutar de una salvación si comulgamos con Él. Y por eso la insistencia: por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Pero es cierto que nos falta mucho para esa comunión. Y nos falta aún más cuando nosotros nos reconocemos muy religiosos, pero repito, poco espirituales. Y ya llegando al Evangelio, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Y no para que lo miren. ¿Se dieron cuenta que hoy pusimos el crucificado? Yo siempre he defendido la imagen del Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Pero hoy tiene que ser un signo, porque no es para que lo miren. Luego dice el Evangelio: para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Y que es una imagen que incluso la leemos desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando Moisés elevó la serpiente, así se dice en el texto bíblico. Pero es que esa serpiente que levantaba era una imagen de la divinidad de los egipcios. Y ellos siempre pensaban que ese Dios, como daba la vida, también provocaba la muerte. Era el veneno, pero también era el antídoto. Nosotros, cuando queremos conocer a ese Dios en Cristo Jesús, no leemos el veneno, no leemos la muerte. Creer en el que traspasaron es creer en el amor de Dios, que tanto amó al mundo que le entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Y seguimos pensando en la eternidad, y seguimos pensando en la inmortalidad. Pero es claro, se habla en el texto bíblico de una sentencia, y la sentencia positiva o negativa no es consecuencia de un acto de Dios, es el resultado de una actitud por parte del hombre. Y si desde el comienzo de esta cuaresma nos dijeron: pongo delante de ti la vida y el bien, solo bendición, pero podrás encontrar la muerte y el mal, maldición, ¿nosotros qué elegimos? Como para después no tener que decir: yo esto lo estoy viviendo porque Dios así lo quiso, sino ojalá para reconocer con humildad: lo que sufro y por lo que paso es consecuencia de mis actos. Repito, la sentencia que den al final sobre cada uno de nosotros, positiva o negativa, no es consecuencia de un acto de Dios, sino el resultado de la actitud por parte del hombre. Dios juzga, pero Dios juzga después de ver las acciones del hombre, para bien o para mal. Ahí sí hablamos de un Dios que va a juzgar, pero a mí me enseñaron que Dios ante todo es justicia, y a la luz del texto bíblico lo hemos enseñado, que es ser justo, que es practicar la justicia, tratar al otro como queremos ser tratado por Él. Dios nos trata con amor, Dios es compasivo y misericordioso. Entonces yo no creo en ese Dios que condena, sino en el Dios que me ama y me da la oportunidad. Ahora dependerá de cada uno que va a tener, bendición o maldición. Y no estoy aquí, ni estamos nosotros aquí para condenar a nadie. Ven, ese padre ya me la dedicó a mí, me las lanzó todas a mí, hoy sí que pulpitió. No, miren, la razón de ser de la iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo es recordar el amor de Dios. Esa es la razón de ser de la iglesia, y esa tendría que ser la razón de ser en una predicación. Dios los ama, Dios es misericordioso. No hagan como hizo el pueblo antiguamente, desviando su corazón, dejándose arrastrar por tentaciones, cayendo en humillaciones, para que después tuvieran sufrimientos y dolores y dijeran: esto es culpa de Dios. No, esto es consecuencia de lo que yo decidí vivir. Y cuando me anuncian y me recuerdan el amor de Dios, lo que me están diciendo es: usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Y la razón de ser de la iglesia no puede ser otra. Que ustedes vengan a una misa y quieran escuchar la palabra de Dios y el cura los pulpitee y los regañe y los condene y los mande a ellos los profundos infiernos. No, pues ojalá sea él el primero en caer. Pero esta historia tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y Dios solo juzga al final. Yo creo en ese Dios que es justicia, pero que me está enseñando eso. Vean, yo lo amo. Tanto los amé que envié a mi Hijo. Crean en Él. No solo mírenlo: ay, qué Cristo tan hermoso, ay, qué belleza, y ese es arte quiteño, o es, que es lo que hay ahora muy en moda, las figuritas esas italianas, arte de Firenze, qué belleza. Y ya creyó en Él, y ya conoció su evangelio, ya encarnó la buena noticia, ya. Que no se replique otra vez lo que leímos en la noche de Navidad, bueno, hasta donde pudimos celebrar
la Pascua de Navidad porque que la pandemia, que el encierro, que había que cuidarse y que no saliéramos, todo el cuento. Y ya lo están insinuando otra vez. Puede haber otro pico alto de aquí a 15 días, es decir, en Semana Santa. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pero está ahí. Miren en dónde está el juicio. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Prefirieron sus obras que eran malas. Malas. Porque el que obra la verdad se acerca a la luz para que sus obras se vean que están hechas según Dios. ¿Qué más decir? Si fuera el momento de ese juicio de Dios, no hablo de una ira de Dios, no, yo les di la oportunidad, usted pudo trabajar, pudo conseguir esto, pudo manejarlo de la manera más especial. Recuerden que después de ojos acá, no hay Santa Lucía que valga. Y no venga a llorar sobre la leche derramada, decían los viejos. Cuando se le señaló el camino, se le mostró el camino y se le dijo, crea, no solo mire. Ay, lo volvieron a poner. No, pues, con eso tuve. Pero no me acerqué a Él. No permití que su palabra iluminara mi vida. Es más, que gracias por esa vida y gracias a esa vitalidad, puedo también ser luz para los demás. Y descubrir que esto es como nos lo pide la liturgia, para estar llenos de gozo, para estar llenos de alegría, ¿sí? Llenos de gozo. Y así lo decíamos, que pronto podamos celebrar con gozo y con alegría la próxima Pascua. Está en nosotros celebrarla de la mejor manera y está en nosotros vivir esa comunión y ese crecimiento espiritual. El Señor esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vamos a orar, recordemos hacerlo por la Iglesia que somos nosotros, para que avancemos por el desierto cuaresmal hacia la luz de la Pascua. Que consagremos en nuestra oración a los que buscan sinceramente ser luz en la vida de sus hermanos. Que oremos y consagremos a los que viven sin fe y que presumen salvarse en las cosas que tienen, sí, en lo material que les da seguridad. Y no dejemos de orar por nosotros para que fijemos nuestra mirada en Cristo. Sí, pero en el Cristo que nos narra el Evangelio, y al conocerlo, seamos buena noticia para nuestros hermanos. Señor Dios nuestro, que no quieres que nadie perezca, sino que todos se conviertan y tengan la vida eterna, escucha nuestras súplicas y permítenos consagrarnos a ti para vivir siendo hijos y testigos de la luz. Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la palabra que hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Presentémonos nosotros pues en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación, para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales, que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Vamos a cantar el de los querubines, pero sin palmas, solo voces, que resuene aquí un coro de verdad. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Blanca Nelly Pinzón Botero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con ella a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Juan Carlos Arboleda Medina, que ofrece esta acción de gracias en sufragio por Blanca Nelly. Pero ten misericordia de quienes hemos querido seguir viviendo en tinieblas, ocultando la verdad, considerando que eres el autor del dolor y del sufrimiento, de quienes hemos afligido a algún hermano. De todos ten misericordia, Señor. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Este es Jesucristo,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir nunca más yo pude ver el mundo sin sentir. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Hoy nosotros podemos ser parte de esa Jerusalén celestial y que muchos quieran venir a nuestro encuentro porque con alegría y gozo damos testimonio del amor de Dios. Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean gratos siempre, y para que podamos amarte con sinceridad, por Jesucristo nuestro Señor. En próximos días contraerán matrimonio Juan Carlos Restrepo Montoya y Maylin Lorena Cortés Ocampo. Quien sepa de algún impedimento para la celebración de este matrimonio, hágamelo saber lo más pronto posible. Recuerden que estamos ya cerrando prácticamente las inscripciones para los sacramentos de iniciación cristiana, comunión, confirmación. Hemos venido ya 3 semanas anunciándolo y muy pocos niños, 12 para confirmación, 19 para comunión. Y después, yo no sabía, yo no escuché. Hagamos eco de esta invitación, ¿sí? Recuerden inscribirse a la cantarilla o llevar la hojita en nuestro propósito por mejorar las canoas del techo del colegio. Y sí, estamos ya a pocos días de nuestra Semana Mayor. No habrá procesiones, tendremos celebraciones en el templo con restricciones, pero miren, ustedes salen y enseguida hay que asperjar todo el templo con amonio y estas cosas. Pero como somos el peor foco de contagio, otra vez hay el peligro y es solo aquí. Pero ayudémonos. Al menos ya nos han dicho eso de la temperatura, no, que hacer las listas, pero sí, cuántas personas nos acompañan y a qué venimos, lo más importante. Porque en Semana Santa ningún templo es grande, todos los templos quedan chiquitos. Pero ¿quiénes quieren venir de verdad? Señor, esté con ustedes. Protege, Señor, a quienes te suplican. Ayuda a los débiles. Vivifica siempre con tu luz a quienes caminan entre las tinieblas de la muerte y a los que misericordiosamente han sido liberados de todos los males. Concédeles llegar a los bienes celestiales. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.